Erev Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Murmuraj. Bienvenidos a nuestro tiempo de Rambam virtual, estudiando Ilhot Shabbat. En este recién comenzado mes de Iyar, Ani Hashem Rofeja, yo soy Hashem quien te trae la curación absoluta, nos dicen nuestros sabios. El sentido de este mes de Iyar, que nos acompaña en sus inicios, en los tiempos de Sefirat HaOmer, que nos lleva en las próximas horas a uno de los días tal vez más emblemáticos de un calendario moderno, de la modernidad de Israel, pero que en última instancia se sigue asociando con los tiempos luctuosos, con el tiempo del recuerdo, con el tiempo del duelo, ya que 23.700, perdón, 41 almas habrán de ser evocadas y esperemos que ya no más. En todos los caídos en las guerras de Israel, las guerras de liberación de Israel, las guerras de la redención de Israel y también los atentados terroristas, aunque tendremos que sumar lamentablemente estos cuatro últimos, dada otra vez la imposibilidad de poder explicar quiénes son esos vecinos que parecen ser simplemente animales de rutina, o ya ni siquiera de rutina, animales bestializados, en donde lo único que buscan es ver cómo promover el caos dentro de una sociedad que pretende normalizarse. Yom HaZikaron leChalelei Tzahal, el día de la recordación, va a comenzar mañana con las últimas horas del día y nos habrá de sumir en un profundo pensamiento de recuerdo para llevarnos una vez más a lo que representa el Yom HaAtzmaut, el día de la independencia, de la soberanía del Estado de Israel. 71 años, desde aquel 14 de mayo de 1948, 5 de Iyar en el calendario hebreo, que marcó el principio, como dice la tefilá establecida por la Rabbanut Rashid, Reshit Semichat Geulaten, el principio de nuestro renacimiento y redención del pueblo de Israel. Principio, pero por lo menos es el comienzo de un camino que nos va a llevar hacia un derrotero y todavía lo estamos haciendo. Felizmente hoy en día somos nosotros parte de ese camino, el camino de construir, de Ishuv Eretz Israel, de vivir en la tierra de Israel. Que todo este tiempo del mes de Iyar, que contiene múltiples eventos que nos traen a la memoria no solamente hechos de la modernidad, sino también hechos de un pasado memorable en el seno del pueblo judío, y que nos permitirán eventualmente ir incorporando a lo largo de estos tiempos y de estos días una mayor conciencia, la mayor conciencia de que ser un pueblo libre en esta bendita tierra tiene su costo, tiene su precio, pero por sobre todas las cosas tiene un único beneficio, que es aquí donde nos podemos expresar con todos nuestros más amplios sentidos. Bienvenidos entonces a nuestro Sheur del Rambam de Ilhot Shabbat. Estamos estudiando el capítulo, ya el capítulo 14. Empezamos a estudiar los 4 Rashuyot, quiere decir las 4 dominios, y estuvimos estudiando ya en clases anteriores el dominio privado, Rashut HaYahid, y el dominio público, Rashut HaRabim. La cuarta alajá del libro del Rambam pregunta Eizo y Carmelit. ¿A qué se refiere el término de Carmelit? Y vamos a hablar de dos conceptos. Tenemos Carmelit y tenemos lo que se llama Makom Patur. O sea, el Makom Patur, voy a explicarlo desde la perspectiva de la alajá primero. El Makom Patur es la zona exenta y el Carmelit podríamos definirlo como la zona intermedia. Entonces vamos a explicar el concepto de la halajá para que todos ustedes puedan conocer un poquitito la idea de los hechos hoy modernos para poder cotejarlos, por supuesto, con el Rambam. El Makom Patur, que inmediatamente el Rambam lo va a explicar más adelante, ya lo traemos como antecedente y como precedente, la zona exenta, la cual incluye
explica el Rabino Melamed en Peniné al-Hab, en el segundo tomo de Shabbat, incluye los campos, Makom Patur, la zona exenta, los desiertos, los mares, lagos y demás sitios que por una parte no están rodeados por tabiques divisorios que los definan como un dominio privado, y por la otra no son de uso público permanente, está claro. Dado que se trata de un sitio no definido, entonces carece de importancia como tal y por lo tanto un objeto que allí se encuentre carece de nexo con el mismo, con el lugar. Y por ende, explica el Rab, según la Torá, se lo puede transportar de una zona exenta, Makom Patur, al dominio privado, al Reshut Hayahid, o al dominio público, o al Reshut Arratim. Así como de estos dos dominios, se puede transportar también al Makom Patur, a la zona exenta. Asimismo, dentro de la zona exenta, se puede cargar un objeto la distancia que sea. Entonces, decíamos, el nombre, para recordarlo, es Makom Patur. Makom Patur es Makom que tiene Patur, que tiene exención. Se refiere entonces, decíamos, en la explicación ya de los hechos modernos, a todo lo que representa el concepto de campos, desiertos, mares, lagos y demás sitios que por una parte no están rodeados por tabiques divisorios que los definan como un dominio privado, y por la otra no son de uso público permanente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese Makom Patur eventualmente puede transportarse dentro del Makom Patur, obviamente la distancia que sea, y también se puede transportar de un Makom Patur, de una zona exenta, al dominio privado o público, así como de un Reshut Hayahid, dominio privado, o Reshut Arratim, a un Makom Patur, a una zona exenta. Sin embargo, el Rab Melamed nos enseña, dado que existe una similitud, entre el Makom Patur y el dominio público, Reshut Arabim, ¿por qué? Porque ambas zonas comparten un aspecto que son áreas que están abiertas al uso público, ¿sí? Entonces son áreas que están abiertas al uso público. Entonces los Jajamim establecieron un límite. Aquí viene la tarea de los Jajamim, siempre que van a intervenir, obviamente para preservar la santidad del Shabbat. Y entonces vinieron a poner los sabios un límite o un cerco protector a la norma de la Torá, un gader, estipulando, ¿se acuerdan que los sabios de la Gran Asamblea dijeron a su siyag la Torá, hacer un cerco protector a la Torá? Quiere decir que los sabios que se establecieron ya en el retorno del pueblo judío a Sion, para que nos ubiquemos, época del segundo Bet HaMikdash, estamos hablando del siglo V antes de la era común, ya en ese momento se habían comprometido a buscar un espacio protectivo para la Sagrada Torá, agregando entonces limitaciones. Entonces, en este caso, dado que existe una similitud entre el Makom Patur, quiere decir, el lugar está exento, espacios abiertos, mares, desiertos, lagos, etcétera, campos, con el Makom, el Reshut Arabim, que tiene que ver fundamentalmente con qué, tiene que ver con el espacio público, los Jajamim entonces vinieron a establecer un límite o un cerco protector, eventualmente a la norma de la Torah, estipulando que todas las áreas abiertas que no sean dominio privado, todas las áreas abiertas que no sean de Reshut Hayahid, ahí viene la otra definición, sean denominadas Carmelit o, como nosotros lo tradujimos, zona intermedia. Y se las considere a los efectos de la normativa como dominio público. Esto es, que en el Carmelit no se puede cargar un objeto más de 4 polos. Entonces, esa es la realidad, eventualmente, que establecieron los Jajamim con respecto a la diferencia del Makom Patur, la zona exenta,
y zona exenta y su similitud con el dominio público, y a partir de aquí dijeron que todas las áreas abiertas que no sean dominio privado, en este caso, se denominen carmelit o zona intermedia y se las considere a los efectos de la normativa como dominio público. Esto es, que en el carmelit no se puede cargar un objeto más de 4 codos. Además, hicieron una gezerá, un decreto, y ese decreto es que no se puede transformar un objeto, no se puede transportar, perdón, un objeto del carmelit o zona intermedia al dominio privado o al dominio público y viceversa. Entonces, Makom Patur es un lugar exento que se asemeja mucho al dominio público. Y el Makom Patur representaba campos, desiertos, mares, lagunas, lagos, etc. Y es un espacio que no tiene tabiques divisorios, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, tiene esa perspectiva, que no se asemejan a un dominio privado, pero tampoco son lugares de gran circulación. No todo el mundo circula por allí en forma permanente. Entonces, como explicábamos al principio, lo vuelvo a repetir para todos los estudiosos que se suman ahora, bienvenidos. En última instancia, dado que se trata en Makom Patur, el lugar exento de un sitio no definido, carece de importancia como tal. Y por lo tanto, un objeto que se encuentra allí no tiene conexión con el mismo. Y por ende, según la Torá, se lo puede transportar del Makom Patur a un dominio privado o a un dominio público o viceversa. O de un dominio privado a un dominio público al Makom Patur. Dentro de la zona exenta, lo que es el Makom Patur, se puede transportar o cargar un objeto a la distancia que sea. Ahora, estábamos explicando cómo nace la idea del carmelit. El carmelit, por ejemplo, el Rambam, lo va a definir, y ahora enseguida vuelvo a nuestro estudio, dice, Eizo y carmelit. ¿Qué es un carmelit? Dice, Tel sheyeshbo arba'a al arba'a o yeter al ken begob'o mishlosha be'ad asara, שהכרמלית אינה תופסת אלא עד 10 ואינה רחבה פחות מ4 על 4. Entonces, lo primero que el Rambam define como carmelit es un montículo que tiene 4 palmos por 4 palmos en el área y entre 3 palmos y 10 palmos de altura. Para un carmelit, dice el Rambam, ocupa solo el espacio de 10 palmos, ni menos sobre el suelo, y no es menos de 4 palmos por 4 en todo el área. Entonces, ¿qué representa el carmelit para el Rambam? El carmelit, obviamente, está hablando de un espacio. Lo que el Rab Melamed nos trata de enseñar a nosotros es que existe una similitud entre la zona exenta, que estamos estudiando, Makom Patur, y el dominio público, Reshut HaRabim. ¿Por qué? Porque tanto el Makom Patur y el Reshut HaRabim son zonas que están abiertas al uso público. Y los sabios, obviamente, tenían sus temores que vayamos a profanar, Dios nos permita, el Shabbat. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron poner un gader, un límite, o un cerco protector a la norma de la Torá. Y estipularon que todas las áreas abiertas que no sean dominio privado sean denominadas carmelit. Carmelit significa una zona intermedia. O sea, no es dominio privado y tampoco es dominio público. Es carmelit. Significa la zona intermedia. Espero que me entiendan eventualmente. Y entonces, a ese nivel, se la considera a los efectos de la normativa como dominio público. O sea, la zona intermedia, a los fines de la normativa de los sabios, el carmelit se lo considera dominio público. Esto es, que en el carmelit no se pueda cargar un objeto más de 4 codos, como el Shabbat. ¿Sí? Ya sabemos eso y obviamente sabemos de que en el carmelit no se puede transportar más de 4 codos. También decretaron que no se puede transportar un objeto del carmelit, esa zona intermedia, al dominio privado o al dominio público y viceversa. Acuérdense de este criterio. En virtud, entonces, cerrando este concepto de este decreto rabínico, como zona exenta o Makom Patur, quedaron solamente sitios no aptos para un uso importante. Por ejemplo, rocas, ¿sí?
cuya altura es inferior a los 3 palmos, que son 23 centímetros, tomando más o menos 7 centímetros y medio, y cuyo ancho es inferior a los 4 palmos, unos 30 centímetros. De esta manera, se puede cargar desde los dominios públicos o privados hacia el redefinido Makom Patur y viceversa. La razón por la cual no prohibieron la zona exenta radica en el hecho de que es notoriamente diferente al resto de los dominios, pues al estar elevada por encima del suelo al menos 3 palmos, o sea 23 centímetros, se transforma en diferenciada del resto del suelo, y al no tener un ancho de 4 palmos, carece de estatus de sitio importante, Makom Hashuv, por lo que nadie habrá de equivocarse y aprender que se puede cargar en otros sitios cuya medida los hace importantes. Entonces, aquí tenemos dos dimensiones que tienen que ver con el sentido del Makom Patur y el Carmel. Acá entonces tenemos que seguir rodeando al Rambam, si me permiten, para que eventualmente podamos, de una u otra manera, seguir entendiendo estas 4 dimensiones. Ya llegamos a los Arba Rashuyot. Quiere decir, estamos hablando de Reshut Yahid, el dominio privado, Reshut Rabin, dominio público, Makom Patur, la zona exenta, y el Carmelit, la zona intermedia. Entonces, lo que queremos ahora hablar es cuál es la razón de la prohibición de cargar 4 codos en el dominio público. De una u otra manera, todo esto es lo que estamos tratando de estudiar en este capítulo 14 del Rambam, que nos explica acerca de estos 4 escenarios, en los cuales, obviamente, se permite o se prohíbe eventualmente transportar, y estamos viendo eso. Lo que vimos entonces, para resumir y para que todo el mundo pueda tenerlo presente, es que en Shabbat está prohibido transportar objetos de un dominio a otro. ¿Ya? Eso se llama Otza'ah, y se llama también Tiltul, transportar. Dentro del dominio privado, aunque se trate, estudiamos, de una casa enorme que posee muchas habitaciones, se pueden transportar objetos ilimitadamente. ¿Por qué? Porque todo el dominio privado es considerado como un mismo recinto. Y por lo tanto, mover objetos dentro del mismo no entra en la categoría de transportar de un dominio a otro. ¿De acuerdo? Entonces, este es un error muy común en muchas personas que piensan que si yo vivo en un edificio de departamentos y mi vecino del piso séptimo me pide, yo vivo en el segundo piso, que se quedó sin sillas y que tiene invitados, entonces yo puedo pensar que no puedo transportar mis sillas a la casa de él, al departamento de él. Y eso es estar pasando simplemente de dominio privado a dominio privado. Es como si fuera una casa grande, simplemente, porque no estoy saliendo al dominio público, independientemente que aquí en Israel lo podamos hacer. ¿Bien? Ahora bien, mover un objeto, entonces no entra en la categoría de transportar de un dominio a otro. Ahora, en el dominio público, una persona puede cargar un objeto dentro de un límite, dijimos, de 4 codos únicamente. Por supuesto, todos los que están pensando, bueno, pero en Israel transportamos más de 2 metros. Si yo voy al Bet HaKnesset y voy con mi Sidur, y el Bet HaKnesset me queda a 5 cuadras, eventualmente 5 bloques, entonces estoy transportando más de 2 metros. Sí, claro, pero ustedes saben que aquí en Israel, todas las ciudades, en su gran mayoría, tienen lo que se llama Eruv, y por lo tanto, al haber una Eruv, un espacio de comunicación, no lo estudiamos todavía, entre todos los lugares, eso hace que nosotros podamos transportar felizmente algunas cosas en Shabbat. Entonces, en el dominio público, explica el Rab, una persona puede cargar un objeto dentro de un límite de 4 codos únicamente. 4 codos van desde mi dedo mayor hasta el codo. 50 centímetros, 4 codos son 2 metros. ¿Sí? Ya que este dominio pertenece a quién? El dominio público pertenece a todos nosotros, ¿verdad? Y por ende, cada persona puede utilizar solamente los 4 codos en los que se halla. Es el espacio de cada uno.
El Rab explicaba que la medida de 4 codos es la considerada suficiente para que en su interior una persona se acueste extendiendo los brazos y las piernas. ¿Está bien? 2 metros. Si se saca un objeto fuera de esos 4 codos, se considera que transportó de su dominio dentro del dominio público al dominio público general, lo cual está prohibido por los dos. Entonces tengo el Reshut Arabim propio, que son los 4 codos, ahí puedo transportar. Pero después de eso está el Reshut Arabim del Klal, el Reshut Arabim del resto, y ahí no puedo transportar nada. El Rab Melamed explicaba que desde el punto de vista espiritual es importante saber que todos los inconvenientes e imprecisiones que existen en el mundo derivan, y lo decía con tanta claridad, de la división y los disensos. Él explicaba que las naciones luchan una contra la otra, hablando de estas luchas ahora que estamos sufriendo en el sur del país. Personas compiten una con la otra, movimientos ideológicos luchan contra el otro, de modo tal que enormes cantidades de energía se pierden en las riñas y disputas. De la misma forma, dice el Rab, enseñaba, el ser humano se fragmenta entre sus múltiples deseos, los cuales muchas veces parecen antagónicos entre sí. Entonces, explicaba el Rab, la reparación de esta situación pasa por manifestar la unidad. Tanto estamos separados, tanto estamos fragmentados, que la reparación pasa por manifestar la unidad. Así es como explica el sentido de los Rashuyot. Partiendo de la creencia en el hecho de que Hashem es uno y creó todo el universo, se puede comprender, nos dice Rab, que todas las distintas fuerzas apuntan a una misma meta. Y solamente si se mancomunan a la luz de los principios de la Torá, se podrá desarrollar el mundo y perfeccionar. Según esta idea, se puede entender por qué el precepto que estudiamos en Perashat Kedoshim para todos los Yehudim que viven en la tierra de Israel, porque dados que nuestros hermanos en la Golá van a estudiar Perashat Kedoshim este próximo Shabbat, la Torá hablaba de una de las máximas reglas de la Torá que decía Rabbi Akiva, de Ahavta le Reajá Kamoja. Dice, ahora digamos, según la idea de la unidad, se puede entender por qué la regla general de la Torá que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y es la regla más importante, Klal Gadol Torá, porque establece un nexo entre las diferentes partes separadas de la realidad y ayuda a revelar el fundamento indiviso del mundo. Este mundo es indivisible. Ata Echad, Beshimcha Echad, Umiki Amcha Israel, Goy Echad Ba'ar. Todo el concepto de la indivisibilidad habla de este concepto de unidad. Ahora, explicaba el Rab, es dable entender por qué en el dominio privado se pueden cargar objetos, porque en mi casa yo puedo cargar, por más que mi casa tenga 3 pisos hacia arriba o 3 pisos hacia abajo, porque ya que se trata de un sitio que ha alcanzado su forma final, que manifiesta su carácter unificador mediante la multiplicidad de tabiques divisorios que lo rodean, por lo que todas las habitaciones y sitios que hay en su interior se consideran una misma área y por ende en este se puede cargar objetos. Ese es el dominio privado, Reshut Hayahid. Pero ¿qué pasa en el dominio público? El dominio público es aquel que aún no ha alcanzado la forma final, en la cual se manifiestan los intereses encontrados de las diferentes personas, por lo que los objetos que allí se encuentran en el dominio público no han alcanzado su destino definitivo y todo transporte de uno de estos por más de 4 codos, 2 metros, en el dominio público ya se considera una labor. Este es el criterio que nos viene a enseñar el Rab Melamed en su libro Punimei Halajá,
Y por eso lo traigo para poder entender lo técnico que el Rambam nos quiere explicar. El Carmelit, que es la zona intermedia, es un sitio que no está destinado para uso masivo. ¿Está bien? El Carmelit, dijimos, no está destinado para uso masivo, por lo que no refleja de modo destacado la diversidad de intereses y por ende, según la Torá, se lo considera como zona exenta, sobre la cual no recae la prohibición de cargar, una compatur. Pero dado que las personas dan al Carmelit un uso variado, más allá, entonces dice, se asemeja a lo que es el Reshut Rabin, se asemeja a lo que es el dominio público, y por lo tanto, los Jajamim decretaron que ambas áreas, tanto el Makom Patur, el lugar exento, como el Carmelit, la zona intermedia, estén sujetas a una misma normativa y no se pueda cargar en ello. ¿Por qué? Porque a veces el Carmelit sirve a un individuo como dominio privado. Los sabios prohibieron que se cargue desde el dominio, del dominio privado, al dominio público. ¿Me entienden? Entonces, de una u otra manera, el concepto de Carmelit y Makom Patur es un concepto, obviamente, que el lugar exento, que no está muy circulado, o el Carmelit, que sí está un poco más circulado, ¿no? Como zona intermedia, nos llevan a nosotros a veces a un uso desmedido. Y como es un uso desmedido, eventualmente entonces los jajamim, ¿qué hicieron? Pusieron un marco, un gader, un cerco. Como muchas otras no melajot, por ejemplo, que estudiamos ya en Shabbat, que es el muktzeh, que lo vamos a estudiar en el Rambam. Es el muktzeh, y yo no puedo tomar el teléfono, porque este teléfono sirve para hablar por teléfono, eventualmente. Aunque lo tenga apagado en Shabbat, los jajamim me dijeron que yo no lo puedo tomar en mi mano. ¿Por qué? Porque él es muktzeh. Lo tengo que apartar, lehakzot, separarlo de mi vista, separarlo de mi presencia, no sea que vaya a realizar una tarea con él. ¿Bien? Entonces, el Carmelit eventualmente sirve a un individuo como dominio privado. Los sabios, entonces, a veces sirve como dominio privado porque es mi lugar. Entonces, los sabios prohibieron que se cargue desde él hacia, hasta el dominio público. Ahora, ¿qué pasa si al dominio público se lo rodea con un muro o una cerca? Y también tiene puertas y se cierran los portones en la noche. Entonces, obviamente, si se lo rodeó con una cerca y se cerraron portones, entonces estaremos retomando la idea de ese principio que se llama unificador. El principio de la unificación se transforma todo en un solo y único lugar, el común denominador, y por ende el dominio alcanza su forma final. Esto es lo que se llama metucán, y llega a ser como un dominio privado, pudiéndose transportar en toda su área. ¿Cierto? Entonces, a los efectos de corregir para darle forma final, o metucán, tikun, el carmelit, no es necesario rodearlo de una cerca o un muro, sino que alcanza con rodearlo con formas de portón o puerta. Formas de portón o puerta. Formas. Surata petah se llama en la halajá, únicamente, y de esa manera se transforma en dominio privado, lo cual lo habilita, que se pueda cargar en su interior. ¿Está bien? Y todo esto nos va a llevar, obviamente, a entender lo que es el eruv, y por qué el eruv se lo hace con surata petah, con la forma de una puerta, ¿verdad? Que permite, obviamente, como si fuera estar un espacio cerrado que tiene puertas y por lo tanto en ese espacio interior se puede transportar. ¿Sí? Ahora, todo esto lo estudiamos desde la perspectiva de que Rambam nos está enseñando todo lo que representa el concepto de transportar o cargar. Nosotros aprendimos, y estamos haciendo un resumen porque hemos suspendido algunas clases, y por supuesto que sería bueno que la mayor parte de nosotros pudiéramos atender y entenderlo todo esto, a pesar de que volvamos sobre nuestros pasos.
Los sabios generalmente vuelven sobre sus pasos, así que ustedes son todos sabios a ese nivel y por lo tanto pueden volver sobre sus pasos. Así lo dice el profeta Yehezquiel. Nosotros aprendimos que la labor de transportar aplica sobre la carga de objetos, cargar objetos de dominio en dominio, como vimos, del dominio privado al dominio público o al carmelit. Recuerdan que el carmelit, vuelvo a repetirlo para los que fueron entrando más tarde, es un dominio público por decreto rabínico. El carmelit es un dominio intermedio, pero establecido como dominio público por decreto rabínico, o por el contrario, también no se puede cargar y transportar del dominio público o carmelit al dominio privado. Bien, asimismo, estudiamos, se aplica la prohibición a cargar un objeto 4 codos en el dominio público o en el carmelit. Ahora bien, el concepto ahora que se impone para poder seguir entendiendo a nuestro Rambam es, de un modo preciso, cuál es la labor que prohíbe la Torah. De esa manera entenderemos lo que el Rambam nos explica. La labor de transportar, de acuerdo a lo que el Rambam nos explica y lo que tenemos en la Halajá ya establecida hoy en día, consiste en transportar en 3 etapas. La primera es extraer el objeto del dominio en el cual estaba. La segunda implica pasar el objeto a otro dominio. Y dijimos que la tercera era depositar, apoyarlo, obviamente, en ese otro dominio. Entonces, sacar el objeto de un dominio. La segunda es pasarlo al otro dominio. Y el hecho contundente de lo que es transportar y cargar es apoyarlo en el nuevo. Quien realiza, estudiamos, estas 3 etapas en una sola acción, está en falta. Por ejemplo, estudiamos en clases anteriores, se arrojó un objeto del dominio privado al dominio público, o se arrojó un objeto a una distancia de 4 codos, de 2 metros en el dominio público. También, dice, estudiamos una persona que sostiene en su mano un objeto, o si lo lleva en su bolsillo y pasó del dominio privado al público, ahí también transgredió la prohibición de transportar. ¿Por qué? Porque al iniciar su caminata, realizó la acción de extracción, lo sacó de un lugar. Al caminar del dominio privado al público, también realizó el pasaje y al detenerse en el dominio público, es como si lo hubiera dejado o depositado. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso lo tengo en mi bolsillo. De ahí el impedimento en cada lugar que no hay uso, lo difícil de las diásporas es que no puedo llevar ni siquiera un pañuelo en mi bolsillo. Porque lo estoy sacando de mi casa, lo estoy transportando por el dominio público y después cuando llego al Bet HaKnesset sin Shabbat, lo estoy depositando. Es como si lo estuviera poniendo en el lugar, ¿me entienden? Pero son 3 acciones que no se pueden hacer. Lo mismo con la llave. Ni siquiera una llave de mi casa. Mientras no se hayan llevado a cabo, estudiamos, las 3 etapas por medio de la misma persona, entonces no se transgrede la prohibición de la Torah. Esto también lo estudiamos en el Rambam. Por ejemplo, si una persona tomó un recipiente del dominio privado y mientras lo sostiene, extendió su mano hacia el dominio público, por cuanto que aún no apoyó el recipiente en el nuevo dominio, todavía no lo depositó, no transgredió la prohibición de la Torá. Pero por otro lado, estudiamos en el capítulo anterior del Rambam, capítulo 13 y también 12, si una persona que se encuentra en el dominio público toma de la mano de otro el recipiente en cuestión, resulta que éste pasó del dominio privado al público, sin que ninguna de las 2 personas haya realizado la labor prohibida por la Torá en su totalidad, ¿se acuerdan? Pues la primera lo extrajo y pasó al recipiente, mientras que la segunda lo depositó y apoyó, es decir, que no hicieron las 3 tareas juntas. ¿Bien? Ahora, ese sería que no hicieron toda la prohibición de la Torá. Sin embargo, nuestro Jajamín, y acá es importante entender lo que son los decretos, perdón.
Nuestros jajamim prohibieron que dos personas se asocien para realizar la labor de transportar. ¿Por qué? Porque temían los sabios que esto se transforme en una forma de esquivar la prohibición, haciendo que la misma algo leve. Yo hice una parte, el otro hizo la otra, ninguno hizo las tres partes, y que a la postre las personas transgredan la prohibición original de la Sagrada Torá. Así lo dice Marán en el Shulchan Aruch Ora Haim, como estamos estudiando ahora el final del sistema de la halajá los días viernes. Además, nos enseñaba el Rab Melamed también, basado en el Rambam, es necesario saber que la Torá prohíbe únicamente transportar un objeto en su forma habitual. Por ejemplo, si alguien sostiene un objeto en la mano, enseñaba el Rambam, o lo introdujo en su bolsillo, o en una mochila, se considera que lo transportó de un modo habitual, y por ende transgredió la prohibición de la Torá. Es un isur de oral. Pero, si lo transportó de un modo diferente al habitual, esto se llama el halajá shinui, si lo hizo de manera diferente. Por ejemplo, si colocó un pañuelo en el zapato, o sobre su cabeza, o sobre el cuello, ¿bien? Entonces no transgredió la prohibición original de la Torá. Pero los sabios, los jajamim, prohibieron transportar de un modo diferente al habitual. ¿Para qué? Otra vez, para evitar que las personas terminen haciéndolo como de costumbre. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un isur de oraita, que es grave, y un isur de rabaná, una prohibición de los sabios, que lo han hecho para qué? Para preservar la santidad del sol. Entonces, habíamos estudiado eventualmente, y como resumen, que la prohibición de la Torá se refiere únicamente a la realización de la labor. Esto es, que una persona no transporte tal como acostumbra a hacerlo en los días de la semana. O sea, que no lo haga tal como Obadim de Hol, como acción de días de comunes de la semana. Los jajamim agregaron y prohibieron toda acción que alcance el objetivo de la labor en cuestión, aunque sea realizada entre dos personas de un modo diferente al habitual. O sea que ellos agregaron una prohibición, ¿me entienden? ¿Para qué agregaron? No para ser más rigurosos, sino para evitar que la persona, que yo me vea involucrado en un isur de oraita, en una prohibición de la Sagrada Torá. Es importante destacar, estudiábamos y el Rambam lo dijo claramente, que los jajamín prohibieron cargar un objeto entre dos personas o de un modo diferente al habitual en el Carmelit o zona intermedia. También en el Carmelit lo prohibieron, no en el Makom Patur, la zona exenta. Ahora bien, uno de los temas que tenemos que entender y que tenemos que seguir avanzando para poder comprender todo lo que estudiamos hasta aquí del Rambam para los Rashuyot. Se impone ahora estudiar, dice, ¿cómo es esto de cargar en el dominio público? Ahora dijimos que hasta 4 codos, o sea, menos de 4 codos. Entonces, habíamos aprendido ya, y hoy también lo hemos repasado, que la prohibición de transportar incluye la carga de un objeto con una distancia de 4 codos en el dominio público, de 2 metros. El dominio de una persona, el reshut de una persona que se encuentra en un área pública, estudiamos, y eso lo tenemos que tener bien claro, el dominio de cada uno de nosotros en un área pública, donde no hay eruv siempre, por supuesto, se extiende a 4 codos, 2 metros. Dijimos era la posición del hombre con sus manos y sus pies estirados, ¿verdad? Eso es lo que alcanza la persona, 2 metros. Entonces dice, si la persona saca un objeto por fuera de este espacio, se considera que lo pasó a otro dominio. Y de esta manera,
ha transgredido un isur de la Torá, una prohibición de la Torá. Ahora bien, la pregunta es, ¿se puede transportar eventualmente, se puede cargar un objeto dentro de un cuadrado de 2 codos por 2 codos? Dice, sí, se puede transportar. El cuadrado de 2 codos por 2 codos son 4 codos. Son los 2 metros que la halajá permite. Por lo tanto, de aquí tenemos que deducir que solo si se cargó un objeto a una distancia superior a la diagonal, ¿se acuerdan? De un cuadrado de 2 por 2 codos, quiere decir que son 2 metros 60 aproximadamente, ahí se transgredió una prohibición de la Torá. Pues solo entonces queda claro que la persona cargó fuera del cuadrado dentro del cual tiene permitido hacer. Ahora bien, todo esto que estuvimos viendo a lo largo de este tiempo y que es un momento de recapitular para poder obviamente entender lo de los Rashuyot, y espero que sea de utilidad para todos, lo personal también tiene que ser de utilidad. Según la Torá, estudiamos una persona que desea transportar un objeto dentro del dominio público puede cargarlo un poco menos de 4 codos. ¿Se acuerdan? Y luego detenerse y descansar un poco para establecer de una u otra manera una nueva ubicación, a partir de la cual podrá nuevamente caminar algo menos de 4 codos para otra vez detenerse y así sucesivamente hasta que llegue el objeto al lugar deseado. Esta sería la fórmula. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasó aquí? Los jajamim prohibieron esto. ¿Por qué lo prohibieron? Otra vez, el gaber, el cerco, el límite. ¿Por qué lo tenían? ¿Por qué lo prohibieron? ¿Perdón? Por temor a que la persona avance de una vez más de 4 codos. Shema, no sea que, transgrediendo la prohibición de la Torá. Los jajamín prohibieron hacer esto inclusive en el Carmelí. ¿Se acuerdan? El Carmelí es un dominio público por decreto rabínico, la zona intermedia. No sea que la persona termine cargando más de 4 codos en el dominio público original. El Carmelit no es el dominio público original, es como si fuera un dominio público. Por eso lo llamamos zona intermedia. Explicaba el Rambam, y el Rab Melamed lo trae como consecuencia de lo que explica el Rambam, que en caso de que la persona pueda sufrir una pérdida económica de importancia, por ejemplo, si está por comenzar Shabbat y no alcanzó a llegar a su casa y en su mochila llevaba una importante suma de dinero, sin tener un sitio seguro donde esconderlo, ni encontrarse en las inmediaciones un no judío que pueda cuidar la mochila o llevarla hasta la casa. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Los jajamín permiten cargarla de modo tal que camine menos de 4 codos hasta que llegue a un sitio donde pueda ponerla a resguardo. El permiso este aplica incluso para un área que se considera Reshut Rabim, dominio público, según la Torá. Y en el caso del Carmelí o zona intermedia, por supuesto que se puede cargar por este área de modo antes mencionado, también en caso de que sea necesario para el cumplimiento del precepto. Bien, y vamos a cerrar esta primera etapa del transporte de lo que es el permiso de cargar en una zona exenta, el Makom Patur. Makom Patur, ¿se acuerdan que hablamos de un campo, desierto, mar, laguna, etcétera, lago, que son Makom Patur, son las exentas, pero que no son de mucho uso? La zona exenta se encuentra en el dominio público, comparten esa habilidad. Por ejemplo, lo que el Rambam explicaba, una roca cuya altura es inferior a los 3 palmos, ¿se acuerdan? Los 23 centímetros, hablábamos, y su ancho inferior, el ancho, a 4 codos, a 30 centímetros. 20 centímetros por 30 centímetros. 25. Dado que el Makom Patur no es considerado un sitio importante, es pequeño, obviamente, se permite tomar un objeto del dominio público o del privado y depositarlo sobre la zona exenta y al revés.
tomar un objeto del Makom Patur, de esa zona exenta, que no es un dominio importante, y depositarlo en el dominio público o privado. Según la Sagrada Torá, estudiamos y venimos a cerrar ahora el circuito. De esta forma se permite pasar un objeto del dominio privado al público. O sea, en un principio se extrae el objeto del dominio privado. ¿Recuerdan? Extraer, transportar, depositar. De esta manera se extrae el objeto del dominio privado y se lo deposita sobre la zona exenta, Makom Patur. Luego se toma el objeto del Makom Patur, de la zona exenta, y se lo deposita en el dominio público. Se lo apoya. Supuestamente esto se puede hacer. Sin embargo, los Jajamín prohibieron hacer esto. ¿Por qué hicieron esto? Shema. Para prevenir que las personas tomen a la ligera la prohibición de la Torá de transporte. ¿Se dan cuenta? Todo esto que los Jajamín prohíben son un gader, un límite, un ser. Sin embargo, aquí aparecen entonces ya los hechos más modernos de la halajá. Los juristas, que son los poskim, que son aquellos que hoy, de los cuales aprendemos la halajá, están los Rishonim hasta el siglo XVI, cuando se edita el Shulchan Aruch, como muchos de ustedes ya saben, y los Aharonim, después de Marán, después del Shulchan Aruch, hasta hoy en día. Los juristas debatieron respecto de si se puede hacer uso del Makom Patur, de la zona exenta, esa roca, que no tiene mucha importancia, 23 centímetros de alto, 25 por 30 de ancho, a los efectos de pasar objetos de un dominio a otro, del dominio privado al Carmelit y viceversa. Acuérdense que el Carmelit es el espacio, el dominio público establecido por decreto rabínico. Es una zona intermedia. Hay entre los poskim, entre los juristas, que opinan que los jajamín también prohibieron pasar objetos al Carmelit por medio del Makom Patur, de la zona exenta, y si bien la prohibición de cargar objetos en el Carmelit es solamente de una prohibición rabínica, como estudiamos, los sabios no establecieron una diferenciación entre ambas áreas. O sea, que Carmelit y Makom Patur no se pueden transportar. Otros juristas sostienen que los sabios prohibieron pasar objetos por medio de la zona exenta, por el Makom Patur, solamente en caso de que se tema, tenga temor, que las personas puedan transgredir la prohibición de la Torá de cargar del dominio privado al dominio público y viceversa. ¿Sí? O sea que también aquí, eventualmente, tenemos alguna situación también de complejidad. Empero se permite pasar objetos del dominio privado al Carmelit vía una zona exenta. Así lo decía el Rif, Rabbi Yosef Rabbi Yitzhak Alfaz. En la práctica, vamos a hablar lo concreto, que Rambam nos ilumina en su halajá. En caso de necesidad, se permite confiar en la opinión más flexible, explicaba el Rab Melamed en su libro de halajá, y cargar objetos del dominio privado al Carmelit, que es el dominio público establecido por los rabinos, y viceversa, pasando por la zona exenta o Makom Patur. Esta opción es relevante para quién? Para los Hayalim, hablando de que Kadosh Hu los cuide y que no caiga ninguno de ellos ya más en este víspera de Yom HaZikaron, que estaremos por empezar a recordar con mucha veneración y amor. Esta opción de poder pasar al dominio privado al Carmelit y al revés, el Carmelit al dominio privado, pasando por el Makom Patur, sirve para los soldados que pasan Shabbat en un sitio habitual que carece de Eru. Si ellos quieren llevar un objeto desde su tienda, que es el dominio privado, ¿sí? Al patio del campamento militar, ese patio es el Carmelit, para que entiendan ustedes. Es un dominio público establecido por los rabinos. ¿Qué hacen? Habrán de caminar con el objeto y no se habrán de detener, explica Rab Melamed, hasta depositarlo sobre una zona exenta o Makom Patur, una roca, un montículo, algo que está elevado, no mucho, no muy importante.
para luego extraerlo de allí y depositarlo en el patio. Asimismo, dice el Rab, si quieren llevar algo del patio a la tienda de campaña, también es necesario depositarlo primeramente en un makom patur, en una zona exenta, para luego cargarlo hasta el ohel, la carpa donde está el soldado. Lo mismo se debe hacer si se quiere llevar un objeto de la tienda del soldado de campaña a otra pasando por el patio. Son dos reshut yahid, reshut privado, y el patio es el carmelí. ¿Sí? Entonces tengo que depositar en el makom patur y de allí llevarlo a otro lugar. ¿Entiende? O sea, se debe extraer el objeto de la tienda y se lo deposita en una zona exenta, en el patio, y luego se puede tomar y llevar a la otra tienda. Esta es la aplicación práctica del fascinante mundo de la halajá. Que tengamos un día de la recordación noble, con el corazón henchido de emoción, porque en última instancia esta bendita tierra nos ha entregado con una bandeja de plata, como decía el literato moderno, pero que en última instancia recordamos con emoción a todos aquellos que dejaron sus vidas para que nosotros estemos aquí heredando esta tierra. Que también el Yom Ha'atzmaut, el Hag Ha'atzmaut, sea muy feliz, que no haya que estar bajo ninguna Kippat Barzel, ninguna cúpula de hierro, sino que estemos bajo Kippat Hashamayim, bajo la cúpula celestial, y que estemos al resguardo del Boreolam. Que tengamos una buena semana, Chodesh Tov, Borach, Besorot Tovot, y Refuah Shema para todos aquellos que necesitan que la curación los alcance prontamente en este tiempo. Gracias y que nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias por participar junto con nosotros.